posible que Javier Milei sea el hombre gris que anunció Parravicini? ¿Es el león libertario el salvador de Argentina? Soy Keynote Nightmares y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a mostrar una curiosidad que circula por internet y que tiene que ver con las 7 coincidencias más sorprendentes entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini. Pero recuerda que esto no es una verdad, sino solo una hipótesis. No quiero influir en tu opinión política ni faltar el respeto a nadie. Solo quiero mostrarte esta curiosidad y saber qué piensas al respecto. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún estreno. Ahora sí, empecemos. 7 coincidencias entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini. ¿Es el economista el profeta que salvará a Argentina? 7. El peinado. Algunos seguidores de Milei han encontrado similitudes entre el dibujo del hombre gris que hizo Parravicini y el rostro del economista. Según ellos, ambos comparten un peinado similar con el pelo largo y ondulado. Además, han señalado que el hombre gris tiene una expresión seria y firme que refleja la personalidad y el carácter de Milei. Sin embargo, esta coincidencia es muy subjetiva y discutible, ya que se basa en una apreciación visual muy superficial y arbitraria. En una entrevista con Alejandro Fantino, Milei dijo: "Yo no me he visto como político porque no lo soy. Yo me he visto como me gusta". 6. El desconocimiento. Según Parravicini, el hombre gris sería un hombre desconocido en el ambiente político que llegaría sin que nadie lo esperara ni lo conociera. Esta característica parece encajar con Milei, que hasta hace poco era solo un economista mediático sin ninguna trayectoria ni experiencia política. Sin embargo, Milei logró captar la atención y el apoyo de muchos votantes, especialmente de los jóvenes, con su discurso antipolítico y antisistema. Milei se presentó como una alternativa diferente y fresca, alejada de los partidos tradicionales y de la casta política. Pero esta coincidencia también puede ser cuestionada, ya que Milei no era tan desconocido como se dice, sino que ya tenía una presencia mediática y una base de seguidores. En una entrevista con Luis Majul, Milei dijo: "Yo no soy un político, soy un ciudadano común y está harto de que le roben". 5. Las 3 jornadas. Parravicini escribió que el hombre gris llegaría después de 3 jornadas electorales, en las que el pueblo estaría descontento y desesperado. Esta predicción parece coincidir con el contexto actual de Argentina, donde se han celebrado 3 elecciones en los últimos años. Estas son las presidenciales de 2019, las legislativas de 2021 y las primarias de 2023. En estas elecciones se han evidenciado el desgaste y la decepción de los ciudadanos con el gobierno y la oposición. También se ha manifestado el hartazgo y la indignación con la situación económica y social del país. En este escenario, Milei apareció como una oposición novedosa y radical que prometió romper con el statu quo y cambiar el rumbo del país. Pero esta coincidencia también puede ser discutida, ya que Parravicini no especificó qué tipo de jornadas eran ni qué resultados tendrían. Además, hay otros factores que pueden influir en el resultado electoral, como la participación, la polarización o el voto útil. En un acto de campaña, Milei dijo: "Estamos hartos de esta casta política corrupta e inútil que nos ha llevado al fracaso". 4. El demócrata humilde. Parravicini describió al hombre gris como un demócrata humilde que no buscaría el poder ni la fama, sino el bien común y la justicia. Esta característica parece ajustarse a Milei, que se presenta como un candidato común y corriente, que no tiene ambiciones políticas ni personales. Su único objetivo es servir al pueblo y defender sus derechos. No le interesa ser presidente ni diputado. Él solo quiere ser un vocero de las ideas liberales, que considera las únicas capaces de sacar al país del atraso y la pobreza. Pero esta coincidencia también puede ser contradicha, ya que Milei para algunos no es tan humilde, sino que tiene un ego bastante grande y una personalidad polémica. En una entrevista con Jonathan Viale, Milei dijo: "Yo no quiero ser nada, yo quiero ser libre. Yo no aspiro a ningún cargo, yo aspiro a que la gente sepa la verdad". 3. La revolución. Parravicini anunció que el hombre gris sería el encargado de liderar una revolución que cambiaría el destino del país. Esta idea parece concordar con la propuesta de Milei, que se define como un revolucionario libertario que busca acabar con la casta política que ha arruinado al país. Milei propone una reforma constitucional que elimine los privilegios y las prebendas de los políticos y que garantice la libertad
y la propiedad de los ciudadanos. Milei también aboga por una descentralización del poder que permita a las provincias autogobernarse sin depender del gobierno central. Pero esta coincidencia también puede ser refutada, ya que Milei no ha liderado ninguna revolución real, sino solo una propuesta teórica y tal vez utópica. En un discurso en el Congreso, Milei dijo: hay que quemar esta constitución y hacer una nueva, donde se respeten los derechos individuales y se limite el poder del Estado. 2. El fuego. Parravicini escribió que el hombre gris traería fuego al país, pero un fuego purificador y renovador, que eliminaría lo viejo y lo corrupto, y que daría paso a lo nuevo y lo honesto. Esta metáfora parece coincidir con el discurso de Milei, que es muy crítico y duro con el sistema político y económico vigente. Él acusa a un sistema de ser el responsable de la decadencia y la miseria del país, y dice que hay que quemar todo lo que está mal. Luego hay que empezar de cero con una nueva constitución y una nueva república, basados en los principios liberales de la libertad, propiedad y justicia. Pero esta coincidencia también puede ser rebatida, ya que para algunos, Milei no ha traído ningún fuego purificador ni renovador al país, sino solo un discurso incendiario y destructivo. En un debate con Agustín Laje, Milei dijo: este país está podrido hasta la médula. Hay que prenderle fuego a todo y construir algo nuevo sobre las cenizas. 1. El león rugiente. Algunos seguidores de Milei han encontrado una conexión entre una psicografía de Parravicini y el apodo y el logo de Milei. La psicografía muestra un león con una melena y el apodo y el logo de Milei son el león libertario. Según ellos, el león rugiente simboliza la fuerza, el coraje y la rebeldía del hombre gris que se enfrenta al sistema opresor y defiende sus ideales. También alude al estilo de Milei, que suele hablar con vehemencia y pasión y que no tiene miedo de expresar su opinión. Esta es la coincidencia más sorprendente entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini. Sin embargo, también es la más débil y casual, ya que se basa en una interpretación muy forzada y subjetiva. En una entrevista con Eduardo Feynman, Milei dijo: yo soy el león libertario, el que ruge contra la tiranía y la injusticia. Estas son las 7 coincidencias más sorprendentes entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini. ¿Crees que son pruebas suficientes para afirmar que Milei es el profeta que salvará a la Argentina? ¿O crees que son solo coincidencias sin sentido? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte ninguno de mis contenidos. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.